Buenas noches, estimados hermanos. Damos gracias a Dios nuevamente que nos permite el poder conectarnos una vez más. Damos la gloria y la honra a nuestro buen Dios. Por ahí habían unos comentarios de que al parecer habían borrado las otras dos predicaciones, la de ayer y la del domingo. No sé si ustedes pudieron checarlas el día de hoy o en el transcurso del día, pero hace un momento solo se estaba comentando que habían borrado, que los dueños de Facebook, no sé cómo llamarle, habían borrado por ahí las predicaciones. Y debemos estar en oración para que el Señor siga obrando, y si hay algo por ahí esté estorbando el hecho de que podamos compartir la palabra de Dios a través de este medio, pues sea Dios el que obre y pueda ser quitado todo obstáculo para predicar la palabra del Señor, para que la iglesia pueda nutrirse a través de la Escritura. Si esto es una realidad, pues hay que mantenernos en la oración. Que recordemos que solamente es Dios el que puede hacer esa labor, esa obra, para que su palabra pueda continuar y pueda llegar a todas las personas que requieran esa palabra de aliento, todas las personas que necesitan conocer la verdad del Evangelio. Sabemos, hermanos, que dice la Escritura que nuestra lucha no es contra la gente, sino es contra los príncipes de las tinieblas, y pues Satanás está tratando de evitar que la palabra de Dios sea predicada. Así que mantengámonos en oración, pidamos al Señor que esto que estamos haciendo, no solamente nosotros como iglesia, sino muchas otras iglesias están haciendo lo mismo, de transmitir no solamente predicaciones, sino todo lo que es el culto, pueda llevarse a cabo. Que no haya nada que pueda estorbar, para que durante este tiempo podamos nosotros mantenernos en comunión con nuestro Dios, aunque sea a través de este medio. Así que, hermanos, póngalo usted como un punto en su oración, en su devocional diario, para que esto no suceda, sino al contrario, pueda ser de bendición para otras personas, y que la palabra de Dios pueda alcanzar a aquellos que aún no la conocen. Así que, bueno, mandamos saludos a nuestros hermanos que ya están conectados, a nuestra hermana Nayibé, nuestro hermano Diego Noé, a hermano o hermana Maná Almeida, nuestra hermana Laura Méndez, saludos hasta la ranchería La Aurora, si no mal recuerdo, allá donde vive nuestra hermana. Saludos, hermanos, a todos los que están conectados, y todavía habrán varios hermanos que habrán de unirse a la transmisión, y usted, si gusta, puede compartirlo con sus familiares, con sus amigos, para que también ellos puedan tener y escuchar la palabra de Dios. Así que, hermanos, vamos a dar inicio. Saludos también a nuestra hermana Marcela Alvarado, a nuestro hermano Amador Izquierdo. Saludos, Dios les bendiga. Y vamos a dar inicio, vamos a escuchar una porción de un canto, del canto El mundo es de mi Dios. Después del canto, pues vamos a orar a nuestro Dios para poder iniciar.
Oramos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos regalas para estar en comunión contigo, para poder, Padre eterno, estudiar tu palabra y encontrar en ella esas palabras de vida, esas palabras de aliento, Señor, que estamos necesitando. Gracias, Padre, porque tú nos permites este tiempo para poder hacerlo, Señor, y poder buscar tu presencia. Te rogamos, pues, Padre eterno, que tú nos dirijas en este momento. Y que todo lo que se diga, cada palabra que se diga, Señor, en esta hora, sea palabra tuya, Señor, y no sea solamente invención del ser humano. Gracias te damos, pues, Padre eterno, y te rogamos que bendigas la vida de cada uno de tus hijos que están congregados, Señor, en sus hogares en esta hora, alabando tu nombre. También, Señor Dios, siguiendo no solamente esta transmisión, sino muchas otras transmisiones donde tu palabra, Señor, está siendo predicada en estos momentos. Derrama, pues, Señor, de tu espíritu, para que cada predicación, Señor, sea para darte la gloria a ti y sirva, Padre eterno, para la edificación de tu iglesia y de tu pueblo. En tus manos, pues, Padre eterno, nos ponemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, el tema de esta noche es la fe en Dios trae fortaleza. La fe en Dios trae fortaleza a nuestra vida. La fe en Dios es la única que puede sostenernos y puede darnos esa palabra de aliento que podemos estar nosotros necesitando en estos momentos. Por eso, pues, tenemos que confiar en todo momento en nuestro Dios, en nuestro Señor, sabiendo que en sus manos estamos y que Él es el que va a hacer esa obra en nosotros. Vamos a leer, invito a que puedan ustedes abrir sus Biblias allá en sus hogares. Vamos a buscar la lectura en el Salmo número 42. Vamos a estar leyendo el Salmo 42 y vamos a estar también leyendo primera de Samuel, o vamos a estar utilizando primera de Samuel, capítulo 27 y capítulo del 27 al 30 de primero de Samuel. Vamos a estar usando algunos pasajes, pero vamos a leer en esta hora el Salmo número 42. Y dice así la palabra de nuestro Señor: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciendo cada día: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. En este salmo nos habla precisamente de esa confianza, de esa fortaleza que Dios produce en la vida del ser humano que le ha creído a Él. Nos habla de esa fe
que puede llevarnos a ser fuertes. Y recordemos que la fe no es la que depende de nosotros, sino esta fe que nos fortalece, esta fe que puede obrar en nosotros, es la fe que Dios produce en nosotros. Podemos distinguir aquí dos tipos de fe. Una es la fe común, es decir, esa fe que nos lleva a nosotros a hacer cosas. Todos, sin importar, todos tenemos fe, todos creemos en algo. De hecho, el día en que nosotros tomamos la decisión de casarnos, lo hicimos por fe. No sabíamos cómo nos iba a ir, no sabíamos si nos iba a ir bien o si íbamos a fracasar o no. Y lo hicimos por fe, porque el ser humano tiene fe. Siempre busca en qué creer, en qué depositar su fe. Pero no es esa fe la que nos lleva a ser fortalecidos, no es esa fe la que nos lleva a nosotros a poder estar seguros, sino es la fe que Dios produce en nosotros, es esa fe salvadora que Dios produce o que Dios obra en nuestra vida o que Dios envía a nuestra vida, la que puede hacernos a nosotros estar fuertes o estar firmes en el momento que necesitamos. El día de ayer hablábamos o citábamos el Salmo que dice que Jehová tiene que edificar nuestra casa. Y cuando Dios edifica nuestra casa, tiene que ver precisamente con ese confiar en Dios o tener esa fe que viene de parte de Dios a nosotros. También hablamos acerca del pasaje de Mateo que dice que solamente hay dos tipos de personas, el sabio y el necio. Y dice el evangelista que el sabio edifica su casa sobre la roca y esa roca es Cristo, mientras que el necio la edifica sobre la arena, es decir, sobre lo que nosotros podamos creer que va a funcionar. Pero esa fe que Dios produce en nosotros, esa fe salvadora, es la que puede llevarnos o la que puede producir en nosotros la fortaleza, la certeza en el tiempo que nosotros podamos o que estemos necesitando. Por eso es necesario que nos acerquemos a Dios. Y el escritor de Hebreos dice que el que se acerca a Dios tiene que acercarse creyendo que le hay, o sea, creyendo que es real. Y solamente podemos hacerlo a través de la fe que Dios obra en nosotros. Dicen que las dificultades tienen que ser enfrentadas, que nadie puede huir de las dificultades. Mientras estemos en este mundo, todos vamos a padecer. No hay nadie que pueda decir, yo nunca he padecido, yo nunca he tenido problemas. Todos en algún momento de cualquier índole familiar, personal o en el trabajo, pero vamos a tener dificultades. Y tenemos que enfrentarlas. Tarde o temprano tenemos que enfrentarlas. Algunos podemos hacer de cuenta que no pasa nada. Hacer de cuenta que todo está bien. Ignorarlas. Pero al final tendremos que enfrentar las dificultades. Sabemos que donde hay fe, hay seguridad en medio de la prueba. Donde Dios llega, o cuando Dios llega a la vida del ser humano, sí nos da la fe que Él produce en nosotros, pero también tenemos que recordar que van a venir dificultades, que van a venir pruebas a nuestra vida. Cuando Dios llega a la vida del ser humano, también van a llegar las pruebas. Recordemos que el mismo Jesucristo lo dijo. Jesucristo dice, en el mundo tendréis aflicción. Y el mismo Jesucristo dice que va a venir la guerra con Él. Porque donde Él llega, pareciera que las dificultades, que los problemas se incrementan. Digo pareciera porque realmente no aumentan o no son más. Siguen siendo las mismas. El único problema es que cuando venimos a Cristo, cuando le reconocemos a Él como nuestro Señor y como nuestro Salvador, no va a faltar, y escucha bien esto, no va a faltar quien se acerque a ti y te diga, oye,
Eso no te pasaba antes. ¿Sí? Si para eso te fuiste a la iglesia, para eso creíste en Dios. Mira, antes eso no te pasaba, no tenías que preocuparte por esto, no tenías que preocuparte por lo otro. Pero la realidad es que esa prueba iba a venir a tu vida. O la dificultad iba a venir a tu vida. La única diferencia es cómo nosotros enfrentamos la prueba. O pasas o enfrentas la prueba solo, con tus propias fuerzas y tus propios recursos, que como decíamos ayer, son limitados, se van a acabar. O pasas la prueba con Dios, sostenido por la mano poderosa de Dios. La prueba va a venir, la prueba va a pasar. Pero ¿cómo la vas a enfrentar? David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Esto quiere decir, temeroso de Dios. Y esto no lo libró de ser perseguido por el rey Saúl. El hecho de que fuera un hombre de acuerdo al corazón de Dios, el hecho de que David fuera un hombre temeroso de Dios, no lo libró de la prueba. Tenemos el caso también de Daniel. Recordemos a Daniel. ¿Cómo era Daniel? Daniel era un hombre íntegro, era un hombre que mantenía su comunión con Dios. Dice el pasaje que Daniel oraba 3 veces al día y entraba a su cuarto, abría la ventana y oraba en dirección hacia Jerusalén. Y aunque él era un hombre temeroso de Dios, era un hombre, digámoslo así, espiritual, tuvo que enfrentar la prueba. Y recordemos qué prueba fue. Fue echado en el foso de los leones. Y era un hombre espiritual, hablando en esos términos, ¿no? Mantenía su comunión con Dios. Inclusive dice el pasaje bíblico que trataron de encontrar algo sucio en Daniel para poder acusarlo. Pero no pudieron encontrar nada porque él era un hombre fiel, era un hombre íntegro delante de Dios. Y como no pudieron encontrar nada en su contra, lo que esta gente hizo fue idearse por ahí un plan perverso en contra de su fe, en contra de lo que él era, un hijo de Dios. Y se promulgó aquel edicto que decía que durante tanto tiempo nadie podía pedir a ningún dios, ni a ninguna otra persona que no fuera el rey. Y el rey lo firma y lo sella. Mas, sin embargo, Daniel continuó firme en su fe, en su comunión con Dios. Y tuvo que enfrentar la prueba. Tuvo que pasar por la prueba. El hecho de ser cristianos, el hecho de ser hijos de Dios, el hecho de ser amados por Dios, y así lo dice la Biblia, que nosotros somos amados por Dios, no nos libra de la dificultad. No nos va a librar de la tempestad. Sí nos va a librar Dios de perecer en ella, si así es su voluntad. Pero tenemos que pasar por la prueba. David, en el tiempo en que Saúl lo perseguía, tuvo que dejar su tierra, tuvo que huir y tuvo que buscar refugio en otro lugar. Y donde David busca refugio es en la tierra de los filisteos, enemigos de Israel, por cierto. La palabra de Dios nos dice allá en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, dice que en el mundo tendremos aflicción. Pero la fe en Dios nos libra de los dardos de fuego del maligno. Así lo dice el apóstol Pablo en Efesios. Dios nos libra de los dardos de fuego del enemigo. Ahora, en primer lugar, hermanos, la fe es la que nos sostiene en el tiempo de la angustia. Por eso el salmista en este Salmo 42 habla de su necesidad de Dios. Por eso en el versículo 1 empieza diciendo, como el siervo brama, como el siervo busca las corrientes de las aguas.
Y lo que tiene aquí en mente el salmista al escribir esta parte, está hablando de aquel siervo que ha andado en el desierto no por unos minutos, no por unas cuantas horas, sino después de haber andado varios días en el desierto, que trae una sed inmensa, anhelando encontrar el oasis para poder tomar el agua. Y así debe ser nuestra fe. Tenemos que anhelar mantener nuestra comunión con Dios. Tenemos que sentir, sí, la necesidad, pero no la necesidad de mi problema para buscar a Dios, sino la necesidad de depender, de mantener mi comunión con Dios. Eso es lo que tiene el salmista en mente en este salmo. Por eso habla y dice, como el siervo busca, como el siervo anhela la corriente de las aguas. Nuestra fe, fundamentada en Dios, en esa comunión con Dios, es la que nos va a librar o nos va a sostener en el tiempo de la angustia. Ya en Samuel, capítulo 27 al 30, habla de cuando el rey Saúl perseguía a David. Y mientras Saúl perseguía a David, y David andaba huyendo de él, hizo un pacto con los filisteos. David tiene que huir y se hace aliado de un caudillo filisteo llamado Aquís. David tenía ya en su mente tramado o elaborada toda su estrategia para poder ser librado de la mano del rey Saúl. Pero en esa estrategia que él elabora, se le olvida o no toma en cuenta el hecho de que los filisteos eran enemigos de Israel. Y dice el pasaje, que cuando David iba pasando por una ciudad que se llama Siglag, encuentra esa ciudad que había sido arrasada por los filisteos, quemada. Mujeres y niños fueron llevados cautivos. Y David ve el rostro de aquellos que lo seguían, queriendo la apedrear, diciendo, esta es tu culpa, David. Tú sabías que los filisteos son nuestros enemigos. Te seguimos a ti, pero esto iba a pasar. David se angustió, porque no estaba saliendo lo que él había ideado en su cabeza, no le estaba saliendo como él lo había visto, o como él lo había planeado, o como él lo había trazado. Aunque él se había acercado a un caudillo de los filisteos, no estaba funcionando la estrategia que él había planeado. A veces, nosotros también trazamos nuestras propias sendas, olvidándonos de que ahí está nuestro enemigo. Y a veces nos queremos aliar con el enemigo para que no pasemos por dificultades. En el libro de Apocalipsis, en el mensaje a las 7 iglesias, Dios le dice a 2 iglesias que a pesar de que han perseverado, a pesar de que han continuado con su fe, tenían un pequeño problema. Y el problema que esas 2 iglesias tenían era que toleraban la doctrina de 2 personas o de 2 grupos. Uno era, dice el Señor, que toleras la doctrina de los nicolaitas. Segundo lugar, a la otra iglesia el Señor le dice, tengo contra ti que tienes a la tal Jezabel. Tanto los nicolaitas como Jezabel estaban desvirtuando la enseñanza bíblica. Ellos enseñaban que para poder librarse de la dificultad, que para poder librarse de los problemas, tenían que hacer ciertas prácticas o hacerse iguales a los demás. Los nicolaitas le decían a la iglesia, bueno, ¿no quieres pasar tribulación? ¿No quieres ser perseguida? Bueno, vuélvete al judaísmo. Practica todo lo que nosotros los judíos hacemos.
Y verás que nadie te va a perseguir. Verás que ya no va a haber problema en tu vida. Esa es la enseñanza de los nicolaitas. Jezabel lo que estaba enseñando a la iglesia era de que ellos podían vivir con Dios, servir a Dios, pero de vez en cuando echarse su cana al aire en el mundo. Jezabel decía, ¿quieres experimentar el amor de Dios? ¿Quieres experimentar la gracia de Dios? Peca. Peca, porque entre más peques, más vas a sentir el amor, la gracia de Dios en tu vida. ¿Y cuántas veces nosotros no hemos prestado atención, hemos prestado el oído a esa falsa enseñanza? Con tal de librarnos, con tal de no padecer. Y puedes no padecer en el momento. Pero recordemos que vamos a comparecer delante del trono de Dios. Y vamos a dar cuenta de todo lo que hicimos, dijimos y pensamos. De eso Dios nos va a pedir cuentas. Y tendremos que pasar la prueba. Tendrías que pasar la dificultad. David se angustió por eso. Porque estaba siguiendo un plan que en su mente, era el mejor que había. No había otra forma mejor. Él había ido con los filisteos. Dice, David respondió a Aquís, muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquís dijo a David, por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Yo te voy a hacer mi guarda personal. Pensemos en esto. Imagínense, David protegiendo al paladín filisteo que le iba a hacer la guerra al pueblo de Israel. Y el juramento que le hace a Aquís es: serás mi guardia personal toda mi vida. Estaba comprometiendo su fe, estaba comprometiendo sus principios. Cuando Aquís reunió al ejército filisteo para combatir contra Israel, leemos de manera vergonzosa que los príncipes de los filisteos pasaban revista a su compañía o a sus soldados. Dice el pasaje de 100 y de 1000. Y David y sus hombres iban al final protegiéndolos. Iban al final protegiendo al ejército filisteo. Allí va David, comprometiendo sus principios, comprometiendo su fe, para poder, entre comillas, gozar de cierta estabilidad, poder gozar de que nadie le hiciera nada. Recordemos que estaba siendo perseguido por Saúl. Erróneamente David estaba pactando con el enemigo por una breve paz o por una paz momentánea. Dice la Escritura que en todas esas sendas que David anduvo, poniendo en juego su integridad y su fe, a pesar de esto, Dios estaba con David. Por su fe, Dios lo libró y lo guardó. Recordemos que aún en el tiempo de la angustia, Dios nos sostiene. E incluso cuando no sabemos que Él lo está haciendo. Aunque a veces confiamos en otras cosas, nos olvidamos que Dios está allí. Aún allí, Dios nos sostiene y Dios obra para nuestro bien. Por eso, lo primero que nos dice la Escritura es que la fe en Dios es la que realmente nos sostiene. Podrás confiar en cualquier otra cosa, pero lo que realmente te sostiene en el tiempo de la angustia, lo que te puede hacer que tú salgas de ese momento difícil, no es fulano, no es mengano, es Dios
está obrando en ti porque te ama. En segundo lugar, hermanos, la fe nos lleva a esperar en Dios. Hay personas que aunque necesitan ayuda, no la piden. Es importante que nosotros podamos reconocer nuestra necesidad, que podamos reconocer que nuestros recursos, que nuestras fuerzas se acaban, son limitadas. Y siempre, siempre vamos a necesitar de la ayuda de alguien. Y la mejor ayuda que podemos buscar, la mejor ayuda que nosotros podemos tener es la ayuda de Dios. Y tenemos que reconocer que necesitamos de Él. Tenemos que reconocer que necesitamos su presencia, su poder en nuestras vidas. Es por eso que tenemos que pedir ayuda en el momento y a la persona correcta. Y la persona correcta es Dios. Nadie más. Es Dios. Seguramente en los momentos de angustia, David también exclamaba lo mismo que dice el salmista del Salmo 42. ¿Por qué te abates? Hoy es posible que tengas una situación muy difícil, que te estés preguntando, ¿y ahora qué voy a hacer? No sé, ¿cómo voy a solucionar esto? ¿Cómo voy a resolver aquello? Y es cuando nuestra alma se está abatiendo, cuando hay esa lucha dentro de nosotros. Por eso dice el salmista, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? E inmediatamente el mismo salmista da la respuesta y dice, espera en Dios. ¿Por qué tenemos que esperar en Dios? Porque dice el salmista que es nuestra salvación. Dice el salmista que Él es nuestro refugio, que Él es el único que puede darnos la esperanza. Es por eso que la fe que Dios produce, nos puede llevar a esperar y confiar en Él. En el Salmo 46, y el versículo 10 del Salmo 46, Dios dice, dice que esperemos en Él y confiemos en Él. Dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Ese estar quietos tiene que ver precisamente con ese esperar en Dios. Ese estar quietos tiene que ver con esperar en Dios, tener la fe de que Dios va a actuar, tener la fe y la certeza de que Dios tiene el control y Él va a hacer su obra en el momento que Él ya lo tiene todo preparado. Recordemos que Dios sabe el cómo, el cuándo y el dónde va a responder. Para nosotros es difícil, ya que nosotros estamos acostumbrados a pedir y que se nos dé en el momento. Dios tiene el cuándo, el cómo y el dónde va a responder. Olvidemos nuestras estrategias que tengamos. Olvidemos los planes que podamos tener ya trazados y elaborados, sabiendo que si hacemos esto, recibiremos esto otro, o que si no hacemos esto, nos va a pasar esto. Dejemos eso a un lado. Confiemos en Dios. Sí, hagamos un plan, tengamos un plan, pero recordemos que es Dios el que puede modificar nuestros planes, que es Dios conforme a su voluntad que hace las cosas. Las sendas trazadas por nosotros mismos, Dios las puede cambiar. Tenemos que acudir a Dios, sabiendo que Él es la fuente de la fortaleza y del bien hacer. Nosotros hoy también podemos exclamar que el Señor en verdad nos ama y que nosotros le amamos a Él. Aunque a veces nos hayamos descarriado, aunque a veces
nos hayamos apartado del Señor, o aunque a veces no lo hayamos tomado en cuenta en nuestros planes y proyectos, aún allí Dios nos ama. Recuerda, David hizo pacto, hizo alianza con el pueblo enemigo, con los filisteos. Pero no por eso Dios lo desechó. Al contrario, al final Dios termina diciendo que David era de acuerdo al corazón de Dios, o al corazón de él. Porque Dios nos ama. Aunque nos descarriemos, aunque nuestro corazón se aparte, Él siempre nos va a recibir con los brazos abiertos. Aunque a veces hayamos tenido poca comunión con el Señor, aunque últimamente no hayamos tenido ese tiempo para buscarlo, Él nos ama. Y prueba de ello es que hoy puedes estar con tu celular en tu mano o en tu computadora escuchando este tema. Porque Él está usando este tiempo, que para algunos puede ser terrible, que para algunos puede ser espantoso. Dios está usando este tiempo para que tú y yo podamos mantener nuestra comunión con Él. Porque Él te ama, porque Él nos ama. Él nunca nos ha olvidado. Su gracia siempre ha estado presente en nosotros y por nosotros. Su gracia es la que nos lleva a poder pedir su ayuda y poder confiar en Él. Recordemos que Dios no cambia, sigue siendo el mismo. Y esa es la razón por la cual no debemos de dudar, que Él nos va a ayudar. No podemos olvidar que su misericordia permanece para siempre. Y Él dejará en el olvido toda nuestra transgresión. Dejará en el olvido o quitará nuestro pecado. Dice el himnólogo en el himno número 99, si no estoy equivocado, dice el himnólogo: jamás, jamás mis pecados contará. Perdonados por siempre, y ante mi mente nunca más los ha de mencionar. Jamás oiré de los días de maldad. Cristo me ha redimido y ha dado al olvido mi pecado. Y eso lo hace el Señor únicamente por su gracia, por su amor. Y cuando Dios hace eso en nuestra vida, es cuando Dios produce en nosotros esa fe salvadora, esa fe que nos lleva a confiar por entero en Dios. Cuando tengamos problemas y nuestros problemas estén relacionados con el pecado, que nos puede afligir por nuestra rebeldía, por nuestra perversidad, tenemos que recordar que a pesar de ello, Dios está con nosotros. No miremos hacia ningún otro lado. No busquemos ayuda en ningún otro lado. Vayamos y busquemos la ayuda que Dios nos está ofreciendo. Sin tomar en cuenta nuestro pasado. Dice el Señor que si hemos pecado, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo. Miremos a Dios, que es el que se ha acercado a nosotros. A Dios no le interesa tu pasado. Dios tomará todos tus pecados, toda tu vida pasada, todos tus fracasos, y los sepultará en lo más profundo de la mar, y nunca más se acordará de ellos. Él quiere ser tu ayuda. Él quiere ser tu socorro en estos momentos difíciles que tal vez puedas estar pasando. Eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Acércate a Dios. Tal vez hace mucho tiempo que tú no te has acercado a Él. Tal vez hace tiempo que no has orado. Hace tiempo que no has leído tu Biblia, la palabra del Señor. Pero hoy es el tiempo de que puedas acercarte a Él. Hoy es el tiempo para que puedas venir delante de Él y recibir la ayuda que estás necesitando. Y esto en base única y exclusivamente en la fe
en Dios. Es por eso que la fe en Dios es la que fortalece nuestra vida. La fe en Dios es la única que nos mantiene a flote cuando todo parece perdido. Tenemos que aferrarnos a Dios. Tenemos que buscarle a Él. Tenemos que tomar esa esperanza que el Señor nos da, para que entonces podamos decir con confianza, podamos decir con toda seguridad lo que expresa Job en su capítulo 13, en su versículo 15, en su primera parte. Job escribe: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Imaginemos a Job diciendo esto. Sabemos la historia de Job, todo lo que pasó, todo lo que sufrió, y Job al final está diciendo: aunque Dios me mate, yo en él esperaré, en él confiaré. No sé si podemos entender estas palabras de Job. Después de haber padecido tanto, después de haber sufrido, él sigue diciendo: aunque Dios me mate, yo seguiré confiando, yo seguiré esperando en él. ¿No te parece maravilloso? Porque cuando confiamos en Dios, cuando tenemos la fe en Dios, sabemos que Él nos sacará en victoria. La fe en Dios nos fortalece, nos permite esperar en Él, pero también la fe en Dios es la que nos sostiene en el tiempo de la angustia. En tercer lugar, hermanos, la fe nos lleva a clamar a Dios. La fe nos lleva a clamar, a buscar a Dios. Dice el Salmo 120, en su versículo 1, dice: a Jehová clamé estando en angustia, y él me respondió, dice el salmista. Cuando hacemos lo correcto delante de Dios, Él nos responde. Y lo correcto no es que nos portemos bien, lo correcto no es que seamos buenos o que seamos perfectos. Lo correcto es que vayamos a Él, vayamos a su presencia, buscándole a Él. Eso es lo correcto. Y Él nos responde. Eso lo sabía muy bien David. Cuando elevamos nuestras oraciones, debemos tener la seguridad de que nuestro Dios nos está escuchando y que Él nos va a responder. Claro, Él va a responder conforme a su voluntad, no a la nuestra. Pablo dice que la voluntad de Dios es agradable en primer lugar y en segundo, es perfecta. Cuando entendemos esto, de que la voluntad de Dios es agradable y además es perfecta, es cuando nosotros podemos acercarnos a Él con toda la confianza. El escritor de Hebreos escribe diciendo que tenemos un gran sumo sacerdote que se compadece de nosotros, porque vivió y sintió lo que nosotros sentimos. Por eso dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, porque Dios nos entiende a través de Jesucristo. Podemos acercarnos con toda confianza, con toda seguridad de que Dios nos escuchará, pero que también nos va a responder. En el Salmo número 20 escribe el salmista y dice: Jehová te oiga en el día de conflicto. Salmo 21, así lo dice. Jehová te oiga en el día del conflicto. Pero también dice que Dios mismo, desde su santuario, nos dará la respuesta. Es decir, que Dios pone de sí mismo para respondernos. Luego tenemos que tener la seguridad de que acercarnos a Dios nos va a escuchar y va a responder conforme a su voluntad. La fe nos lleva a clamar a Dios. David, en los mismos pasajes de Samuel, David busca a Dios, clama a Dios, y en ese clamar, en ese buscar a Dios, David pide el efod para consultar a Dios. Después que David entiende que está equivocado haciendo alianza con los filisteos, y después de que se da cuenta de que ha fallado en esa parte, en esa alianza, David dice: bueno, ahora voy a actuar correctamente. Va detrás de los filisteos. Pero antes de salir detrás de los filisteos, David consulta a Dios. Es por eso que pide el efod. Y David pregunta: ¿perseguiré a estos merodeadores?
confiando en Dios y desconfiando en su propia sabiduría, en sus propias fuerzas, le pregunta a Dios, ¿los perseguiré? ¿Tendré que ir detrás de ellos? El hombre que considera su propia sabiduría es el hombre más insensato. Si tú, estimado hermano, estás confiando en tu sabiduría, estás confiando en lo que tú sabes, en lo que tú puedes y en lo que tú vas a lograr, déjame decirte que estás siendo el hombre más insensato. Es decir, tenemos la cabeza hueca. Mas, sin embargo, aquel hombre, aquella mujer, aquel joven que confía en la sabiduría de Dios es el hombre o es la persona más sabia sobre esta tierra. Aquel que pone su criterio a los pies del Señor es un hombre que posee el más grande criterio que puede existir. A veces hablamos de tener amplio criterio, de tener una mente abierta, pero realmente tener un criterio amplio o tener una mente abierta significa que llevemos nuestros pensamientos a los pies de Cristo. Y así lo dice la Biblia. La Escritura dice que tenemos que traer, Pablo dice que tenemos que traer todos los pensamientos cautivos a los pies de Cristo, a la cruz de Cristo. Y entonces, cuando el Señor va a abrir nuestra mente y seremos realmente sabios. Por lo tanto, no podemos confiar en nuestra propia fuerza. El que espera hasta que la sabiduría divina le guíe, será experto, será prudente en todas las cosas. David desconfiaba de su propia fuerza. Por eso le preguntó a Dios, ¿tengo que seguirlos? ¿Podré alcanzarlos? ¿Pueden mis hombres marchar lo suficiente o lo suficientemente rápido para poder alcanzar a estos ladrones? Qué bueno, hermanos, es reconocer que no confiamos en nuestras propias fuerzas, sino en Dios. Es bueno que seamos insuficientes. ¿Sí? Aunque suene raro, es bueno que seamos insuficientes para buscar la ayuda de Dios, para esperar en Dios. Isaías dice en el capítulo 40, versículo 31, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. No está hablando de las fuerzas nuestras, no está hablando de ir al descanso, dormir 8 horas y levantarnos con las fuerzas nuevas, no, sino está hablando de que es Dios quien obra en nosotros para darnos la fortaleza para continuar en medio de la dificultad, en medio de las tormentas. Solamente es Dios que nos da las fuerzas para seguir. Quiero ir concluyendo con esta anécdota. Algunos ya la han escuchado. En una ocasión se presentó el maicito, el maíz, delante de Dios y le dijo a Dios, Dios, estoy cansado de ser maíz. Yo ya no quiero ser maíz. Dios le pregunta al maicito y le dice, ¿por qué estás cansado? Le dice el maíz, mira Dios, estoy cansado porque yo no hago más nada. Yo me limito a existir. El campesino me planta en la tierra. Si me va bien y no me saca ningún animal, no me come la hormiga, doy una sola mata. Y de esa sola mata, doy una sola mazorca. Raras veces puedo dar 2, simplemente doy una. Y ya no quiero hacer eso. Dios le contesta y le dice al maicito, bueno, ¿y qué cosa quieres ser? El maicito, después de un momento de pensarlo, le dice, Dios, quiero ser tortilla. Dios le contesta y le dice, ¿estás seguro, maicito, de lo que estás pidiendo? Sí, contestó el maicito, quiero ser tortilla. Bueno, el Señor le dijo, está bien, te lo voy a conceder. Y el Señor lo toma y le empieza a desgranar. Mientras Dios lo desgranaba, decía el maicito, ay Señor, qué rico es esto. De haber sabido que esto era así, hace mucho tiempo te lo hubiese yo pedido. Bueno, el Señor lo acabó de desgranar y le preguntó, maicito, ¿estás seguro de que quieres ser tortilla? El maicito le dijo, claro, Señor, si es lo más delicioso que me ha pasado. Bueno, después que el Señor lo desgranó, lo puso en una olla, le puso agua y le dejó caer un polvo blanco.
Y mientras que el polvo blanco caía, el maicito empezó a ahogarse y empezó a toser. ¡Oh, Señor! ¡Me estoy ahogando!, decía el maicito. Y le dice Dios, ¿pero quieres ser tortilla? Sí, Señor, contesta el maíz, pero es que esto me está ahogando. Bueno, después que le echó el polvo, el Señor lo puso al fuego y el agua dejó de estar fría y empezó a ponerse tibia. Y mientras el agua estaba tibia, decía el maicito, ¡ay, Señor, qué rico es esto! De haber sabido que esto era así hace mucho tiempo, lo hubiese yo pedido. El problema estuvo, el agua dejó de estar tibia y empezó a hervir. Y cuando el agua estaba hirviendo, lo caliente más lo fuerte de la cal, que había sido aquel polvo blanco que le había echado, empezó a hacer efecto. Y el maicito empezó a pelarse, y mientras se pelaba empezó a clamar y decía, Señor, me estoy pelando, Señor, esto es doloroso, me estoy pelando. Y el Señor le dice, ¿pero quieres ser tortilla? Dice el maicito, sí, Señor, pero es que esto duele mucho. ¿Ve? Al final, Dios lo baja del fuego, le tira esa agua, le pone agua limpia y le empieza a lavar, y mientras le empieza a lavar, se le empieza a caer todo aquello que se le levantó, y decía el maicito, Señor, así en tus manos, Padre, en tus manos yo quiero ser tortilla, en tus manos nada duele, Señor. Después que el Señor lo hubo lavado, le pregunta, maicito, ¿realmente quieres ser tortilla? Dice el maicito, mira, Señor, ya me ahogué con la cal, ya me pelé, ¿qué más me puede pasar? Claro que quiero ser tortilla. Y en ese momento el Señor lo agarra y lo mete al molino y le empieza a moler y el maicito, ¡ay! ¡Ay, Señor, mi cabeza! ¡Ay, mi brazo! ¡Ay, mis piernas! Empezó el Señor a molerlo. Al final, el Señor lo muele, lo amasa, le empieza a dar forma, como decimos los tabasqueños, le empezó a tortear, le dio forma. Y mientras el Señor lo estaba amasando y le estaba dando la forma, decía, Señor, así en tus manos, Padre, yo quiero ser tortilla, porque en tus manos, Señor, nada duele. Bueno, el Señor le dio la forma y le dijo al maicito, maicito, ya no hay vuelta atrás. ¿Quieres ser tortilla? ¿Sí o no? El maicito se quedó pensando por un momento y le volvió a decir al Señor, mira Dios, me ahogué con la cal, me pelé, me trituraste en el molino, ¿qué más me puede pasar? Claro que quiero ser tortilla. Y en ese momento el Señor lo pone en el comal y empecé a chirriar, ¿no? Y mientras estaba en el comal decía el maicito, ¡ah, Señor, me estoy quemando, Señor, sácame, Señor, me quemo! Y le dice el Señor, ¿quieres ser tortilla? Sí, Señor, pero es que esto duele. Y le dice el Señor, ¿pero sí quieres ser tortilla? Claro que sí. Y le contesta a Dios, pues aguántate porque va al otro lado y lo mira. Al final, el Señor lo saca, ya que estaba cocido, lo saca, lo quita del comal y le dice, maicito, felicidades, ya eres tortilla. Y el maicito se pone contento y empieza a decir, brinco, bravo, soy tortilla, soy tortilla. Le dice Dios, espérate tantito, no te emociones tanto. Le dice Dios, cuando tú eras maíz, ciertamente, solo te limitabas a existir. Nadie exigía nada de ti. Si te iba bien y ningún animal te sacaba, germinabas, brotabas, dabas una mazorca, bien. Si dabas dos, bien. Y si no germinabas, no pasaba nada. Ahora, maicito, ahora que tú eres tortilla, tu responsabilidad y tu función, le dice Dios, es doble. ¿Cómo? Le contesta el maicito. Sí, le dice Dios, tu función es doble. En primer lugar, le dice Dios, tienes que alimentar a otra persona. Tú vas a alimentar a otra persona. Esa va a ser tu función. Alguien te va a comer y vas a alimentarlo. Pero en segundo lugar, no solamente lo vas a alimentar, sino lo vas a sustentar. Le vas a dar fuerzas, le vas a dar energías a esa persona. Déjame decirte, hermano, que tú y yo somos ese maicito. Un día, tú y yo le dijimos al Señor, Señor, ya estamos cansados de existir, de limitarnos a existir. Queremos hacer algo diferente. Ese día fue cuando tú escuchaste el llamado del Señor
levantaste la mano y dijiste, Señor, yo quiero ser tu hijo. Ese día empezó tu proceso para hacer tortilla. Yo no sé en qué parte del proceso estés. Yo no sé si estás ahogándote con la cal, o estás en el molino, o ya estás en el comal, no lo sé. Pero cada prueba, cada dificultad que ha venido a tu vida es parte de ese proceso. Porque Dios te está transformando a ti para hacer tortilla. Porque tu función va a ser doble también. Tienes que alimentar a alguien más. Tienes que alimentarlo con la palabra. Tienes que alimentarlo con la palabra. Pero tienes que sustentarlo. Tu ejemplo, tu testimonio, tiene que sustentar a otra persona. Si no lo habías entendido así, hoy el Señor te lo dice. Que tú, como cristiano, como hijo de Dios, tienes que tener una fe fundamentada en Dios, que te va a fortalecer a ti, pero que va a servir también para que otros sean fortalecidos a través de que vean a Jesucristo, que vean a Dios en tu vida. No es casualidad todo lo que has vivido, no es casualidad todas las circunstancias difíciles que han venido a tu vida, sino es porque Dios está obrando en tu vida. O a lo mejor en estos momentos estás en el proceso de estar en los brazos de Dios o en las manos de Dios, donde todo es bonito. Pero llegará el momento en que tengas que estar o en el comal, o en el molino, o pelándote con la cal y el fuego. Yo no lo sé. Pero todos tenemos que pasar por ese proceso. Todos vamos a pasar por ese proceso. Hermanos, pongamos nuestra confianza en Dios. Que sin importar cuán difícil sea la prueba que estemos pasando, Él está allí fortaleciéndonos. Él está allí sosteniéndonos. Él está allí para que clamemos a Él. Pedro lo dice de otra manera. Pedro en su carta dice que nuestra fe tiene que ser probada como el oro por el fuego. Para que el oro tenga un valor, tiene que ser purificado y la purificación es el fuego. Dependiendo de qué tan puro sea o qué tantas veces haya pasado por el fuego, será su pureza, será su quilaje. El oro más barato, el de menos quilaje, es porque no ha sido purificado. Tiene muchas cosas que lo contaminan. El oro, que es de más valor, es porque ha sido purificado muchas veces. Se le ha quitado aquellas impurezas. Y es lo que Dios está haciendo en tu vida. Por eso es posible que estés en ese proceso. Pongamos nuestra confianza en Dios. Confiemos en Él, porque Él es nuestro escudo. Él es nuestra defensa. Y como dice Pablo, tomemos el escudo de la fe. Oremos en todo tiempo, velando con toda perseverancia y súplica en el Espíritu. ¿Por quién? Por toda la iglesia. Dice Pablo, por los santos. ¿Y los santos? ¿O el santo? ¿Eres tú? ¿Soy yo? ¿Es tu hermano en Cristo? Todos los redimidos somos los santos del Señor. Por lo tanto, tenemos que confiar en Él y tenemos que interceder los unos por los otros para tener las fuerzas de parte del Señor. Dios quiere moldearte. Dios quiere moldear tu persona, tu carácter como el de Cristo. Recordemos que nuestro punto de comparación es Jesucristo. Nuestra comparación no es el anciano, no es el diácono, no es el hermano de la iglesia, no es el pastor. Nuestra comparación es Cristo, que está acá arriba. Dice Pablo que tenemos que llegar a la estatura y a la plenitud de Cristo. De ninguna otra persona, solo de Jesucristo. Tienes que pasar la prueba. Tienes que pasar el proceso. Porque todo creyente tiene que ser pasado por el fuego para que su fe crezca. Su fe salvadora. Esa fe que Dios produce en nosotros para poder acercarnos a Él. Así que, amados hermanos, confiemos en Dios, busquémoslo a Él, porque Él es el único que puede socorrernos en el tiempo de la angustia.
Vamos a concluir. Vamos a escuchar otra parte, otro canto de nuestro himnario y posteriormente haremos la oración para ir finalizando. Este canto en lo particular es muy hermoso, es de fortaleza, a mí me fortalece mucho, aunque también es un canto muy difícil para mí. Es un canto que fortalecía mucho la vida de mi hermana hoy en la presencia de Cristo. En momentos más difíciles que ella tuvo por su enfermedad, que fue el cáncer, ella entonaba este canto. Lo entonaba con esperanza de que sí, Dios estaba allí con ella, pero también con esperanza de que Dios mitigara esos dolores que ella tenía. Y Dios lo hacía. Y quiero decirte lo mismo. Dios puede mitigar tu dolor en medio de la tribulación, en medio del problema que puedas estar pasando. Si tú te acercas a Dios, Él te va a fortalecer y no tendrás temor, porque Él estará contigo, que siempre contigo está. Es su promesa. Y Dios siempre cumple su promesa. Recuerda que Él no es un Dios que falle. Él es un Dios de verdad. Oramos. Amoroso Señor que estás en los cielos, en esta hora llegamos delante del trono de tu gracia, Señor, agradeciéndote este tiempo que tú nos das de poder buscar tu presencia, de poder estar en comunión, Señor, poder compartir tu palabra, poder compartir, Señor, la enseñanza bíblica. Te rogamos, Padre eterno, que cada uno de tus hijos que esta noche, Señor, han escuchado tu palabra, sean bendecidos por ti, sean fortalecidos a través de ella, y que en todo momento, Señor, ellos puedan confiar en ti, puedan tener esa fe que fortalece, esa fe tuya, Señor, que nos lleva de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Obra, pues, Padre eterno, en la vida de toda tu iglesia. Bendícenos, pues, Padre eterno. Te rogamos, Señor, que siempre nuestra fe, nuestra seguridad sea depositada, Señor, en ti y solo en ti. Gracias, Padre, te damos por este tiempo de reflexión, porque tú no nos dejas, siempre has estado con nosotros y nos has sostenido. En tu nombre, Señor Dios, encomiendo pues a cada uno de tus hijos. Te ruego, Padre eterno, también por los enfermos, que tú obres, Señor, en la vida de cada uno de tus hijos, de nuestros familiares, de nuestras amistades, Señor, que estén pasando por momentos difíciles debido a la enfermedad. Pon, Señor Dios, tu mano poderosa sobre de ellos y quita toda dolencia, quita, Señor, todo malestar. Te rogamos también por aquellos que están siendo, Señor Dios, infectados por esta enfermedad, Señor, del COVID-19, obra en la vida de ellos. Te rogamos, pues, Padre eterno, también que si esto que está sucediendo, esta enfermedad que pueda estar pasando en la vida de nosotros, o los problemas que puedan estar viniendo a nosotros, si es la forma en como tú nos estás hablando, Señor, te rogamos que podamos escuchar tu voz y podamos venir delante de ti, Padre eterno, con un corazón contrito y humillado, reconociéndote a ti como nuestro Señor y como nuestro Salvador. En tus manos, pues, Padre eterno, nos ponemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos, por haber estado esta noche, una noche más, acompañándonos, compartiendo esta porción de la Escritura. Gracias por apartar este tiempo y esperamos que la palabra de Dios pueda hacernos a nosotros entender que no estamos solos, pero que también podamos nosotros poder confiar más en el Señor, descansar en Él
Y como decíamos hace un momento, recuerda la ilustración del maicito. Vas a pasar por ese proceso. Pero aunque pases por el proceso, que es difícil, recuerda que después de las dificultades estarás en las manos de Dios, descansando. Y como decía el canto que compartimos en la mañana, saldrás de esta. Y saldrás de esta no por tus fuerzas, sino porque Dios estará contigo. Gracias. Mandamos saludos a nuestros hermanos que se conectaron, nuestro hermano Agustín Camacho, nuestro hermano Gabriel, nuestra hermana Esther Pérez, nuestro hermano Adolfo. Dios les bendiga. Nuestro hermano Florentino, hermana Gaby Morales, hermana Gloria Angélica, Anita Bautista, Sol Ramírez, Marta Gladys. Dios les bendiga, hermanos. Nuestra hermana Nayo Pedraza, Mari de la Cruz, Andy, Elizaba, María Alejo, Arias Ruz, Miriam Cruz, Eduardo Sánchez. Dios les bendiga. Ana Hernández, Elizabeth Pérez Chablé, Araceli Calderón, Otoniel, María Esther de la Cruz, Felipe Aguilar, Onésimo Carrera, Ruth Bravata, Raquel Díaz, Viri Romero, Tema, Abraham Pérez, Lénida, Marta Jiménez, David Almeida, Cornelio Cupil, Mano Cornelio, Dios te bendiga, compañero del seminario, Lali Cruz, Lupita Rosario, Luis Morales, Freddy Pérez, Luis Morales, Sara Cruz, Oscar Cruz, Ever Torres Hernández, José Manuel Tejada, Azael, Dios te bendiga, Mari Brito, a todos los que se conectaron, Dios les bendiga, y los esperamos mañana. El día de mañana estaremos nuevamente compartiendo una porción de la Escritura. Todavía no tenemos el tema, mañana lo posteamos temprano para decirles cuál es el tema y cuáles serán las bases bíblicas para que usted también en su casa pueda estudiar, y cuando lleguemos a ese tiempo ya tenga usted noción de lo que vamos a estar tratando en el tema. Así que, amados hermanos, el Señor me los bendiga y que puedan descansar esta noche, y que si es la voluntad de Dios, que podamos despertar el día de mañana. Aquí nos estaremos viendo a la misma hora, 8 de la noche, salvo que el Señor diga otra cosa y nos llame, pues ya no estaremos aquí, ¿verdad? Así que confiamos en Dios entonces, que el día de mañana, primeramente, aquí estaremos compartiendo la palabra del Señor. Y recuerde, oremos al Señor. Hay motivos de oración. El día de hoy fue de oración y ayuno. Recuerden, los martes, estamos en oración y ayuno. Y sumemos a la lista no solamente la situación que estamos viviendo de enfermedad, sí, es importante, pero también, como decía al inicio de la transmisión, podamos poner en oración esa parte de que se están quitando estas predicaciones de Facebook. El Señor obre para que no las quiten, sino que permanezcan allí para que la bendición pueda llegar a otras personas que necesitan escuchar la palabra del Señor, que es nuestra fortaleza, que es nuestro alimento. Así que, amados hermanos, Dios me los bendiga y nos vemos el día de mañana, si esa es la voluntad de Dios. El Señor nos bendiga y nos vemos.